Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo desde los micrófonos de Cultura FM en este lunes 11 de diciembre del 2023, cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos, aquí en vivo y en directo por Cultura FM, ya más tarde en nuestras redes sociales, y los días jueves en Radio La Conquista del Pan a las 19 horas de Argentina y 17 horas de Ecuador por laconquistadelpan.ar. Ahí eso, y bueno, le doy el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está ahí la gente que nos sigue o las personas que nos escuchan a través de los distintos medios y redes sociales? También les recordamos que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook como Frecuencia Subversa Radio. Este lunes es nuestro penúltimo programa del año, ya es un año que ha sido bastante interesante para nosotros como medio de comunicación, así que les invitamos a revisar este octavo año de transmisión, año 8, en una playlist creada en YouTube y pueden revisar todo lo que hemos hecho. Así es, como dijo Mateo, ha sido un año buenazo así para el programa. Como ustedes lo han visto, ha habido coberturas a diferentes eventos, especialmente lo que fue el Quito Fest y también el Rumiñahui que se dio la semana pasada, así que pueden seguir ahí viendo todo el contenido, además las radiografías con el otro compa que lamentablemente no ha podido venir estas semanas, Julio, así que bueno, le mandamos también un saludo a Julio, que también ha sido un aporte importante para el programa en este año, ¿no? Entonces eso, y bueno, iba a hablar de lo que fue, de varias cosas, creo que principalmente, bueno, yo en lo particular que asistí el día sábado al concierto de Roger Waters, aún sigo impactado y traumatizado con lo que fue, y hablar de eso, ¿no? Porque también se dieron ahí unas cosas que generaron polémica, controversia, debate, y que dieron un tinte aún más especial a este concierto, ¿no? Que se dio este pasado día sábado, un concierto totalmente espectacular, y bueno, quienes asistieron darán fe de lo que estoy diciendo, así que eso más o menos para hablar en este programa. Sí, igual vamos a estar en el segundo bloque conversando lo que fue el caso Chevron y este giro que tuvo después de los tiempos en los que de repente las personas del Estado que son los demandantes internacionalmente tuvieron este vuelco de tortilla, como se podría decir, y ahora quedamos como si nosotros fuéramos los culpables, ¿no? Y esa es la sentencia a favor de la empresa Chevron, y se le ha dicho al Estado ecuatoriano que debe pagarle incluso una indemnización, y creo que eso es el tema que hizo también una de las cuantas polémicas que hay dentro de eso. También el abrazo de Leonidas Issa con Roger Waters, otra de las polémicas que fueron alrededor de esto. Entonces nada, pues empecemos conversando de lo que fue el concierto, David. Nada, y para mí es súper especial porque yo en mi juventud, claro, ya juventud, voy a cumplir 32. Bueno, sí, claro, en mi juventud yo sí me apegué, me influencié mucho en Pink Floyd. Para mí sí es una banda así súper especial. Porque claro, no, tú sí has de cachar, ¿no? El trabajo de Walk,
especialmente hasta sacaron una película y hay una escena, no sé si has visto el video, ¿no? de una crítica que le hacen a la educación. Y claro, yo como estaba en un colegio que no quiero dar el nombre, entonces para mí fue como que nada, y de una sentir el gusto, el apego con esta banda, porque realmente expresaba, ¿no? Ese sentir contrasistémico, ¿no? Como tú quieras llamarlo, contra el sistema educativo, y para mí Pink Floyd sí es viendo ese video que tal vez todos lo han visto, que es esta película The Wall, la Another Brick on the Wall, de esta canción que es sin duda la más famosa. Por eso yo me profundicé mi conocimiento sobre esta banda, no sobre la historia de los integrantes, todo eso. Así que para mí sí es una banda súper especial, que la tengo, no sé si en el corazón, en el pensamiento, lo que tú quieras, pero o sea, para mí sí es una banda súper especial, que siempre me causa un sentimentalismo bien importante. Entonces, al saber que venía Roger Waters, como que sí fue súper especial. Es verdad que no estaba con David Gilmour ni Nick Mason, que son todavía los integrantes vivos, pero decía, es Roger Waters, es uno de los arquitectos que tuvo esta banda, a pesar de que no estuvo en sus dos últimos trabajos, pero especialmente en el trabajo como el Animal, el Wish We Are Here, o el mismo Dark Side of the Moon, fue el que estuvo detrás. Entonces como que sí fue dije, sí, hay que ir, no quizás a la más cara, pero sí aunque sea la más económica. Entonces se pudo, se gestionó, y por suerte se pudo estar ahí el día sábado, y nada, simplemente espectacular y muy sublime el evento así, y tocando ahí varios temas, tanto de la autoría de Waters como también en varios otros temas que fueron icónicos de la banda Pink Floyd desde su época setentera más o menos, no setentera y ochentera sobre todo. Y claro, la gente se fue muy satisfecha. Se llenaron casi todas las localidades, muchas generaciones. Yo creo que, no sé si exagero, pero creo que había hasta 3 generaciones ahí presentes, entre gente ya adulta mayor, gente igual ya de sus 50, sus 60, sus 40 años, igual los que estamos en los 30, y hasta niños también, ¿no? Que de alguna manera comienzan a tener el gusto por esta mítica banda. Entonces un concierto sumamente especial, creo que queda en la cima de los eventos que se han dado en esta ciudad y en este país, y eso por un lado. Creo que también la organización falló en lo que se refiere, sobre todo en primer lugar al momento del acceso, una incontable filas, no sé cómo se llama esa calle que queda en la sur. No recuerdo. Bueno, el nombre ya de la calle. En la calle de la General Sur estaba totalmente abarrotada, o sea, no había nadie que te diga por dónde debías de ingresar. La localidad a donde debí ir estaba casi vacía, y yo de gana estaba haciendo fila como media hora, y cuando me toca llegar Manuel Sánchez se llama ya, esa la calle Manuel Sánchez, la de la sur, la de la norte es José Correa. Esa calle en cambio estaba libre, vacía, y por ahí debías de ingresar tú. No, o sea, por la calle que tú nombraste anteriormente. Entonces, claro, incluso como recién me estaba recuperando de una bronquitis, no fui desde muy temprano, no fui con las justas, porque, o sea, para no estar muy expuesto. Entonces llegué y claro, esa calle estaba llenísima de gente, en la mitad después no había nadie que te explique, ni te diga nada, había como 4 filas para diferentes localidades, nadie sabía cuál era, y ya cuando llegabas ya al final de la fila y veías ahí qué puerta te tocaba, y ahí recién. Después de la localidad donde me tocó, no sé si hubo sobreventa de entradas o hubo adulteración de estos códigos QR. Porque se abarrotó la General Sur, se abarrotó. O sea, ahí falló otro fallo de la organización, porque incluso las filas de acceso, los pasillos de acceso estuvieron ocupados. No se respetaron los puestos, y claro, ya al final ya era como que no, los mismos
mismos muchachos ahí que se encargaban de ¿cómo se llaman? Los que cuidan, los que arreglan. Los que arreglan, ellos decían, ya siéntese donde vaya, decía ya. Donde pueda. Donde pueda, ya que ahorita ya no se respeta nada y... Como en los anteriores partidos de la selección. Claro, o sea, no se respetó nada. No sé cómo estuvo en la preferencia, creo que bueno, ya en las localidades de abajo, ya en la cancha, y creo que como era numerado con sillas, ahí creo que no hubo problema, pero sí, también se reportó esta adulteración de los códigos QR, y bueno, solamente digamos que esas novedades nomás en cuanto a la organización. De ahí todo en orden, y el espectáculo fue simplemente fabuloso, así. No tendría más palabras porque sí fue sublime, a veces hasta ganas de llorar, ¿no? Pero chuta, sí. Para no olvidarse, así, inolvidable, un concierto inolvidable, así. Sonido, ¿qué tal? Excelente, excelentísimo. Nunca se Nada, saturó, no, nunca. nada. Ah, claro, del escenario también me olvidé de hablar, o sea, el escenario gigantesco, yo nunca había visto algo así, 40 metros, o sea, ocupó casi toda la extensión de la cancha de la General Norte. Uh-huh. Unas 5 o 6 pantallas gigantes, pero esas pantallas gigantescas, unas 6 torres para darse el soporte al audio y el sonido, incluso hasta más atrás tenías otro parlante que le daba más efecto, entonces nada, y inconmensurable, así, espectacular. La pirotecnia, ¿qué tal? Excelente, ahí a lo que empezó mismo ya se veía. Y tú te fuiste a Kiss, ¿no? No me gusta mucho Kiss. Dicen que Claro. o a Metallica, alguno de esos Metallica, que se compararía sí. en show, así en pirotecnia. O bueno, en Manowar no creo que fue. fuiste. El que podría llegar a algo así, creo que es el de Metallica, me dice. El que se dio en el 2014. 14, el primero. Sí, el del 2018 sí fui también ese, pero no estuvo tanto a la altura del que fue en el 2014. De ahí otros dicen que tal vez por la época fue el de Bon Jovi en el 95 también. Sí, pero bueno, ese también Claro. más acomodado a su momento, tal vez no tanto espectáculo, no tanta tecnología ni Claro. tantas pantallas. Pero dicen que también fue otro evento bien sonado, sí. Tal vez, bueno, algo que yo me acordaba cuando vino Maiden es que la gente decía, bueno, ya vino Maiden, pero eso sí, Roger Waters o Pink Floyd o Metallica, eso sí nunca han de venir. Después vino Metallica y dicen, ya Roger Waters no ha de venir nunca. Ya vino. Y luego ya vino. Entonces, ¿cuál crees que siga el siguiente tope? ¿Crees que venga Los alguien Rolling más Stones. mítico? ¿Crees que venga alguna vez Rolling Stones del Ecuador? Me parece difícil, ojalá venga. O tuvo cualquier AC/DC. Porque ya vino también Paul McCartney, también vino ya. Claro, también ha venido Deep Purple. Deep Purple también vino. Pero más... no fue aquí en el Ágora, no más lo de Deep Purple. O sea, no. Claro, no fue tan... Ujú. Claro, yo sí me acuerdo de ese concierto. No les ayudó el sonido ahí. Fue en el 2011. Sería una nota de marketing, y tal vez hablando de marketing, claro, podamos comenzar a hablar un poco de las polémicas que hay alrededor de Pink Floyd, que las ha habido siempre, ¿no? Y creo que Desde los incluso... mismos integrantes. Sí, bueno, Porque- eso tal vez nos puedes contar tú, ¿no? Porque, bueno, digamos que el más no sé, bueno, casi todos estamos... A ver, quedan 3 integrantes vivos. Nick Mason, el baterista, David Gilmour, el guitarrista, y Roger Waters, quien vino el sábado, que es el bajista. Ujú. Digamos que de los más politizados es Roger Waters, pero digamos a la izquierda, ¿no? David Gilmour también, pero... él más como que, por ejemplo, él se unió más a la causa de Ucrania, ¿cachas? Así, de Palestina casi no se ha pronunciado Claro. absolutamente nada, David Gilmour. Pero incluso entre ellos mismos hubo una polémica porque no sé hace cuánto fue, hace 3 o 4 años, o fue recientemente que en Twitter salió la esposa de Gilmour a atacar a Roger Waters diciéndole que es un antisemita y todo eso, y David Gilmour reposteó diciendo que sí, es así. Entonces ahí como que hubo esa pelea, ¿no? Claro, porque en Pink Floyd también en el 85 que se separa Waters hubo también una pelea bien densa entre los integrantes, incluso se llevó a tribunales por las autorías de las canciones, de los discos. Por eso, incluso porque al final ganaron Gilmour y Mason y Wright, que seguía vivo, ganaron el nombre de la banda, pero por ejemplo Waters se quedó para cantar exclusivamente los temas del álbum The Wall,
Entonces sí, ya desde ahí como que comenzaron a verse estas disputas, a pesar de que claro, en el 2010 o en el 2012 creo que logran hacer una reunión y que ahí dan su último concierto como Pink Floyd como tal, pero claro después, Juntos. sí, juntos no sé si estaba Richard Wright, no me acuerdo, pero claro, después viene esta polémica, ¿no? Por lo de Palestina, a pesar de que Gilmour en el 2015 sí se pronunció a favor de Palestina, pero claro, después ya Waters también tuvo más acercamientos con figuras como Maduro, como Socialistas del siglo XXI. Ajá, Reformistas, el mismo Correa, ¿no? Figuras progresistas. Entonces de ahí como que, medio tibia, no sé, ¿no? ahí también como que abrió más polémica Roger Waters, y también, y claro, de Gilmour, como les dije hace un momento, más se ha pronunciado últimamente con lo de Ucrania, a favor de Ucrania. Que es un lugar común de los músicos, ajá. ¿no? Es lo aceptado, lo que sí está bien visto, ¿no? Ni Mason, no sé la verdad mucho. Pero más de los dos que son las figuras. Y claro, siempre ha habido como que esa lucha de egos entre Gilmour y Waters, ¿no? Por Pink Floyd. Siempre incluso esa polémica de quién es verdaderamente Pink Floyd, Waters o Gilmour. Incluso el mismo, ¿y tú qué opinas? Sábado. Yo creo que los dos mismos, o sea, los dos son juntos. unos dos prodigios. Claro, porque a ver, en una primera instancia Gilmour no estaba en Pink Floyd, era Syd Barrett, que después por sobredosis fallece lamentablemente y ahí entra Gilmour. Claro. Y justamente le dan esta tónica, esta línea de lo que conocemos como Pink Floyd en los álbumes que son el Dark Side of the Moon, el Wish We Were Here, el The Wall, y claro, de ahí ya, antes con Syd Barrett era como que esta línea más psicodélica, ¿sí? Claro. Y bueno, o sea, para mí Pink Floyd creo que soy de los que ahí me pongo tibia, no mentir, pero o sea, para mí Pink Floyd es casi todo, la verdad, porque yo valoro casi todos los trabajos desde que está Syd Barrett hasta el último que hicieron, el Division Well, que lo sacan con David Gilmour, Mason y Wright, así, entonces eres un verdadero disfrutador. No sé si sea tanto así, solamente que como te dije, fue de esas bandas que en tu juventud dijiste quiero averiguar sobre estas bandas. Lo mismo te puedo hablar de Maiden, por ejemplo. Claro. Entonces me puse a averiguar y claro, y descargaba por Tor. O sea, es algo que te inspira mucho más allá de solo escuchar un par de canciones. Sí, a pesar de que, claro, a pesar de que en los últimos años ya no escuchaba ya. Pero claro, cuando anunciaron que venía Waters, cuando dijeron, ahí desempolvaste los discos. Tenía uno, el Animal de Vendíveras, porque no me acuerdo, tenía alguna... Sí, tengo unas 2 películas y uno. Estoy en deuda con eso, no tengo mucho material mucho físico, de Pink Floyd. Pero o sea, sí conozco de la historia y todo eso. ¿Crees que, bueno, es una de las bandas que, por ejemplo, si es que alguien hiciera una banda de ese tipo, con estas temáticas y con estas dinámicas también, tal vez nunca más volvería a hacer lo que fue, ¿no? Es muy exclusivo de su momento. Y lo digo tal vez porque son discos que realmente te tienes que sentar o dedicarle unas 2 horas de tu tiempo mínimamente para disfrutarlo en su totalidad, porque me parece que no son obras que están dedicadas o destinadas o pensadas para escucharse fragmentadas, sino que son como una tras otra y cada una tiene un sentido, ¿no? Sí, yo sí, como tú dices, no, si es que me pongo a escuchar Pink Floyd, sí, rara vez lo hago así como que, digamos que el The Wall como que se puedes escuchar ciertas canciones así separadas, así, pero las demás no, porque por ejemplo el más famoso, el que es el Dark Side of the Moon, es quizás el álbum más conceptual que tienen, o sea, ese es como uno solo, así. Claro. Tiene, o sea, es secuencial en uno así, entonces a mí sí me resulta como que medio problemático escucharle así canción por canción, o sea, es como, yo sí ese sí le escucho completo todo, que son como 56 minutos me parece, si no estoy mal, entonces sí, o sea, tiene esa peculiaridad, o tienen la canción por ejemplo Echoes, que dura como media hora, sí, también, una canción, claro, y que por eso también no es del agrado de mucha otra gente, por ejemplo, porque les reclaman justamente eso, de que claro que es muy aburrido y que claro te duermes y sí, pero bueno, ya creo que depende del deleite y el gusto que cada quien tengas. Sí, además en qué momento destinas para escuchar música, no sé, pues o sea,
si vienes de la onda, no sé, de querer escuchar música disco y estar en las fiestas, digo en su momento, ¿no? Tal vez, y es eso, y hasta ahora hay muchos géneros, incluso desde del rock mismo, del metal, que van directo al punto, o sea, no tienen intros ni nada, sino que directamente la letra, directo a lo que la gente quiere, ¿no? Que es la inmediatez, ¿no? Y tal vez eso es lo que ofrece Pink Floyd, ¿no? Una posibilidad de explorar otro tipo de cosas, y además temáticas súper psicodélicas y de animales, que creo que eso también se refleja incluso... El de Animal es como más sobre un libro de George Orwell, así. El de la rebelión en la granja. Sí, no, es otro, se me fue, pero creo que tiene que ver con la continuación de ese libro, y tiene también un contenido más político, porque refiere más sobre esto de la caída del muro de Berlín y toda esa cuestión, ¿no? Entonces va más por ahí el contenido del Animal, así. Porque claro, al final, y entrando a lo que tú decías sobre estas polémicas, lo de Pink Floyd al final, con el pasar de los años, sí se volvió haciendo una cuestión más política. Porque ya en los finales... Más propagandista, se podrá decir. O panfletaria, si tú quieres. Claro. Porque claro, Claro, porque como te decía al principio, como que comienzan con esta onda un poco más psicodélica, de ser un poco más experimentales, pero ya después también van sucediendo muchas otras cosas en el mundo, lo que fue por ejemplo el mayo del 68 en Francia, lo de la guerra de Vietnam, lo mismo esto de la caída del muro de Berlín, la presidencia de gente como Reagan, de Margaret Thatcher y todo esto, ¿no? Toda esta convulsión, todo esto de la Guerra Fría. Entonces, claro, de ahí Pink Floyd, al igual que otras bandas, también va tomando ciertas posturas y líneas en esto, ¿no? Entonces, y claro, siempre de ahí también digamos que se entiende también la posición política de uno de esos integrantes, como lo es Roger Waters, por ejemplo. Claro. Que es visible en todos sus conciertos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que es algo muy presente. Y en este UMAS me decían, porque claro, algunos decían... En este tour se ha hecho presente mucho más, justamente por lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Waters tuvo que presentarse en Buenos Aires, ya justamente donde ganó Javier Milei la presidencia, y justamente en Argentina iba mucho esto, ¿no? Que por ejemplo... mucha gente que votó por Milei era fan y hacía propaganda a Milei con canciones de Los Redondos, por ejemplo, ¿no? Entonces decían que, o sea, no tiene nada que ver. No tiene sentido. Y claro, y lo de Roger Waters también iba por ahí. Incluso esta cantante que ahora es bien famosísima. ¿De Argentina? No, ¿cuál? que dio de aquí. Taylor Swift. También Taylor Swift estuvo en esa polémica. Entonces, creo que no sé si Roger Waters también vio eso y también decidió darle un tono más político a sus últimas presentaciones, así. Sí, así es, y creo que de eso vamos a conversar un poco en el corte después de estos publicitarios de Cultura FM. Vamos a conversar, abordar un poco más sobre las polémicas, ¿no? Sí, ahí un poco, y gracias por darme el espacio para hablar de Pink Floyd. Se nota que es un tema que le gusta a usted, y más bien bacán escuchar una perspectiva un poco más... de alguien que ha escrito incluso sobre historia del rock en el Ecuador, como lo ha hecho David, y eso es una de las polémicas, y que creo que en las redes sociales se ha hecho también bastante eco de mucha gente que tal vez fue como novelerismo, ¿no? Entonces vamos a hablar de los noveleros, de las noveleras, de las polémicas alrededor de Roger Waters, del abrazo de Leonidas Diza con Roger, y también de lo que está pasando con el caso Chevron, que creo que es válido mencionarlo a partir de lo que ha sucedido. Entonces, gracias a Celine en los Control Master, que ella es la que está detrás de los controles, y sí, gracias igual por la apertura para poner la música, pero hay copyright y nada, pues nos toca ahí resistir al capitalismo sin escuchar Pink Floyd. Ya. La película que ahí está. Vean la película en Cuevana. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Te invitamos a escuchar
Creando cultura con altura, el espacio de la escena artística del Ecuador. En esta temporada, descubramos juntos la ciudad de Machachi, tierra viva de valientes lanceros, agricultores y chagras. Un trabajo en territorio para Latinoamérica y el mundo. Raíces de Mejía por el arte y la cultura. Escúchanos cada lunes en vivo, de 18 a 19 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y su reprise por Cultura FM 100.9 de 20 a 21 horas. Creando cultura con altura, porque la mejor forma de culturizarte es teniendo un espacio donde puedas potenciarte. ¡Involúcrate! ¡Deja tu huella! Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, perdón. Estamos aquí en este 11 de diciembre transmitiendo aquí por los micrófonos de Cultura FM y también por nuestras redes sociales en diferido. Y bueno, estamos aquí hablando un poco de lo que fue y lo que está dejando el concierto de Roger Waters. Ya han pasado 2 días y aún se sigue hablando, entré a Twitter y todavía es tendencia. Sí. Roger Waters, incluso ahí hablaban también, ¿no? Porque parte de la presentación incluía la salida de estos muñecos inflables, como lo son la oveja y el cerdo volador. Era lo que más creo que la gente esperaba. Ese es del disco Animals. Y la oveja también es también del disco Animals, porque hay la canción Dogs y la canción Shapes. Entonces, hay gente que piensa que la oveja tenía de nuevo una connotación política local. Creo que son los mismos que han ido al concierto, lo peor. Que dicen eso. No, o sea, eso es justamente lo que te hablaba sobre este disco, ¿no? Del Animals, que lo lanzan en el 77, me parece que lo lanzan este disco. Y bueno, o sea, va justamente hablando sobre toda esta opresión y sobre toda, incluso hablando sobre cómo se va dominando a la gente, ¿no? Se va moldeando a la gente en un solo paradigma, atrapándolos, y va más por ahí, ¿no? Entonces, y no sobre la connotación política que tiene también aquí Ecuador, porque claro, justamente recordarás que en la campaña electoral salieron también a relucir pues estas ovejas, y claro, también vi que se armó, ¿no? Las ovejas de inteligencia artificial. Vea, el disco de Animals se grabó entre abril de 1976 hasta enero de 1977 y se publicó el 21 de enero de 1977. Entonces, claro, sí es de ahí ese disco, sí. Antes del de Dark Side of the Moon, me parece. Pero claro, entonces, claro, se dio justamente toda esta polémica alrededor, ¿no? Y claro, antes mismo, desde que se anunció mismo, se daba esto, ¿no? Como decíamos, por esta cercanía que había tenido, ¿no? Roger Waters con Rafael Correa, sí, claro. Tenía, claro, que por ejemplo. Y además, bueno, también hablar del caso Chevron exclusivamente, que bueno, ahorita, claro, sabemos que estamos diciendo full, claro. Ahorita sabemos que Chevron está ardidazo así con el Ecuador, porque incluso tiene su sentencia a favor de como que si les hubiéramos metido fraude. Y realmente dentro de esas concesiones, por ejemplo, la concesión de Chevron me parece que fue otorgada en 1964, 70 y por ahí, por las mismas épocas que Pink Floyd estaba haciendo sus mejores discos, ¿no? Entonces ya le otorgan esa concesión a Chevron y claro, esa es una de las que se hace visibles y esa es una de las que en el gobierno de Correa, que es amigo de Roger Waters, es una de las que se hace visible, sí. Y traen actores y toda la campaña y todo, pero otras campañas petroleras, o sea, las concesiones ahora mineras de la Lundin Gold, de las otras empresas, no fueron tan bien mencionadas, que también podían haber sido mencionadas en el concierto de Roger Waters, y por eso también ahora le están atacando a Roger Waters unas páginas de trolls de la Chevron, que también están en redes, ¿no? En Instagram me salieron una publicación así como publicidad, pero en Twitter es más chistoso, prefiero decirlo yo, como se ha ido como que digamos dándole
no sé si este ataque, generando esta polémica. Claro, justamente en casos como estos de, memes, como el de Chevron, porque también se mencionó la víctima de una de las víctimas del paro del 2019, ya voy a buscar bien, perdón, pero claro, también se habló sobre esa cuestión. Sobre Guatatuca, ¿verdad? Sí, una de las víctimas, sí, una de las víctimas. Entonces, como claro, eso me parece súper importante que se lo mencione, pero por ejemplo, yo no estoy, yo para nada ni estaré ni aprobaré, por ejemplo, ese acercamiento que ha tenido, por ejemplo, con personajes como con Maduro, con Putin, por ejemplo, y sí, para nada, claro. O sea, ya nada que ver, o sea, ahorita justamente Maduro es uno de los principales responsables de la migración de varios venezolanos y venezolanas, justamente que han tenido que emigrar, a dejar sus familias. Y a propósito, ¿no? Este caso, este vergonzoso caso de xenofobia que se da aquí en Pelileo, me parece, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea, desemboca en estas cosas vergonzosas y totalmente repudiables, y que es justamente por responsabilidad de estos tipos como Maduro, por ejemplo, ¿no? Y toda esa mafia que gobierna el hermano país de Venezuela. Entonces, claro, yo no voy a apoyar jamás que Waters haya estado ahí dándole palmaditas a Maduro, como la dan otros personajes, ¿no? Como el futbolista que se murió recién, que fue Maradona también. Que digamos que son estrategias que utilizan los gobiernos para de alguna manera limpiar y lavar su imagen, ¿no? Ante la opinión pública. Y claro, ya es sumamente necesario también puntualizar y cuestionarse eso, ¿no? Como por ejemplo, justamente en el anterior bloque mencionaba este posicionamiento que tenía el otro integrante, como es Gilmour, con la causa de Ucrania, que incluso compartía imágenes, incluso apoyaba al ejército ucraniano, al ejército de los Estados Unidos. Lo mismo lo hago con Waters en este caso, entonces, porque al final no se trata de idealizar a las personas, me parece. Creo que da como un escozor o como un piel de gallina o como dicen ahora cringe, así como que te da así cuando pasan ese tipo de cosas. Y creo que eso también es claro porque no se mencionó, por ejemplo, del tema de lo que pasó en el gobierno de Correa. Me imagino que no se habrá denunciado mayor cosa, las persecuciones o los asesinatos como Bosco Huizum o Freddy Taish, que fueron nombres que los luchas y las organizaciones comunitarias indígenas han estado constantemente diciendo. Y ahora hablemos un poco de lo que fue el abrazo de Leonidas Issa con Roger Waters. Creo que es algo que iba a ser como protocolo, ¿no? Iba a ser algo que de ley iba a suceder, ¿no? Sin embargo, no me esperaba, no sé, o sea, sí quisiera preguntarle a Leonidas si le gusta de verdad o solo es como por un tema. Muy buena pregunta. O por ahí veíamos esos comentarios ahí en redes sociales, decían es lobby electoral antes de campaña. No sería raro, ¿Qué puede ser? No sería raro, la verdad, porque a ver, claro, Waters siempre ha sido también como ya lo decíamos, ¿no? Ha sido característico en acercarse a estos altos personajes, ¿no? Porque digo, si es que hubiera estado Correa en el gobierno, yo creo que no saludaba tal vez, ni se acercaban. Yo creo que sí. Tal vez no hubiera habido el acercamiento, más bien el acercamiento hubiera sido con Correa directamente, si hubiera sido el abrazo. Claro, sí, de ley. Sí. O sea, en vez de Issa hubiera sido Correa y nada claro, más. Claro, de ley, o sea. sí. Y es tal vez de este momento así como de coqueteos de un lado y del otro, de que el péndulo no se estabiliza muy bien, que en el que, claro, están, por ejemplo, mucha gente correísta en las redes sociales diciendo, el borrego, en el concierto de Waters sabíamos que estaba del lado correcto, ni sé qué, así como que queriendo decir, queriendo reposicionar que Waters es correísta, que tal vez sí lo es, y sin embargo se reúne, claro, con la Conalle y con Issa, que son profundamente encontrados con muchos aspectos del correísmo por esa misma persecución, por todo lo que venía haciendo, ¿no? Entonces sí es polémico un poco en cierto punto. O sea, claro, yo digo lo mismo que ti, o sea, habría que preguntarle a Leonidas Issa si conocía a Pink Floyd, una mentira. Pero claro, puede ser parte de eso, ¿no? Tan del lobby electoral o de seguir, claro, para seguir posicionando la imagen de Issa, porque claro, ya, ¿qué falta para las elecciones del 2025? Y claro, al final a mí no me sorprende mucho, porque en Colombia también ya lo había hecho con Gustavo Petro, por ejemplo.
Entonces, y claro, perdón, sí, estamos haciendo mucho la palabra, claro. Pero, o sea, y yo vi Twitter y en Colombia, en cambio, se decía que la última vez, que fue en el 2017, me parece que Roger Waters se presentó en Colombia, estaba de presidente Duque. Duque había pedido una reunión con Waters y Waters se había negado, en cambio. Entonces, y en cambio con Petro fue enseguida. Y claro, y acá, en cambio, vemos que ha sido con Isra, ¿no? Habría que ver también quién estuvo detrás, ¿no? Quién gestionó, quién gestionó esos acercamientos y bueno, bien, y viendo también la finalidad que tenga, ¿no? Sí. Y claro, y obviamente alguna vez tuvimos una invitada que el año anterior nos decía, todo comunica, ¿no? ¿Qué es Totalmente. ¿Cuál es el mensaje que nos tienen ahí? Bueno, que nos quieren decir. Y sí, esa es una de las cosas, una de las polémicas creo que otra de las polémicas alrededor de Pink Floyd es esa comercialidad, ¿no? Que dentro de los mensajes haya salido, resiste al capitalismo, resiste al fascismo, que es una expresión del capitalismo súper similar y armónica entre las dos. Y sin embargo las entradas estaban carísimas, 300, 100, 200, sí. $400. Además que el tema de las entradas en su denominación, en su manifestación actual, son negociados dentro de pequeñas y grandes mafias, incluso de gente que compra un montón de boletos y los revende a precios exorbitantes. Y ahora también como esto era de los códigos QR, o sea, sí, así es. Ya no tenías que irte a una boletería, creo que sí, pero o sea, la mayoría lo compró vía internet y exclusivamente quienes tenían tarjeta de crédito, o en mi caso pedirle a un familiar que tiene tarjeta de crédito que me haga el favor de comprar, de prestarme su tarjeta. Y a ver, yo me compré la de que costaba $55, pero con lo de los gastos de la tarjeta, $70, más del impuesto que dejó aprobando el anterior gobierno del 12% de los espectáculos y más del valor que tiene la propia tarjeta, que eso me explicaba este familiar, salió $70. Chuta. Y claro, y mientras más cara era la localidad, más caro era el impuesto y el valor agregado. Salía más y más y más. Sí, porque a ver, la más cara que costó $300, tuvo un valor final de 380. Entonces tenaz, ¿no? Claro, sí. Claro, y es al final lo que esto no solamente lo vemos en los conciertos de rock, de cualquier género musical, sino en distintos otros eventos, como en el fútbol mismo, por ejemplo. Así es. Sí, el anterior año en la final del Aucas creo que estuve en 45. Sí, súper. Y fue un partido que solo no tuvo ni goles. Pero claro, fue verle al Aucas campeón. Y este año que va a ser la final entre la Liga y el Independiente. Ya fue la primera final ayer. Pero no, ya la última. El precio igual está en $35, la general. Así es, ¿no? Entonces, precios exorbitantes. Es como se manejan lamentablemente los eventos. Es el capitalismo. O sea, como se manejan con el sentimentalismo, en este caso con la nostalgia de muchos de quienes nos gusta este tipo de música. O quienes tienen un amor por su equipo y es así lamentablemente. Se aprovechan. De que vas a tener que comprar. Vas a tener que comprar si es que quieres estar ahí, ser parte de ese momento. Oye, pensaba que este tema así de que a Pink Floyd le han criticado por ser comerciales y por ser full intocables, eso existe desde la época, de su misma época, o sea, desde que compartían, por ejemplo, se podría decir escena, y creo que una de las personas que polemizó por primera vez o que salió siendo polémico dentro de también su fama equiparada o equivalente, se podría decir, es el vocalista de Sex Pistols, ¿no? Que tenía una camiseta que era de Pink Floyd, o sea que era una oficial de Pink Floyd, y él le puso como que con un marcador, como que yo odio, I hate, encima del logo, ¿no? Entonces esa fotografía de él como que ha recorrido y ha generado también una suerte de desencanto o de resentimiento con algunas personas que tal vez no lo aprecian, pero que también critican estos dos lados, ¿no? El lado comercial y el lado de que nunca fueron
de que tal vez nunca llegaron a ser una banda accesible, ¿no? Pero bueno, igual le podríamos criticar al vocalista de Sex Pistols que llegó a ser igual de comercial con su tarjeta de crédito, ¿no? Recién Disney le sacó una serie, una película, Sex Pistols, y uno de sus Claro. integrantes incluso se mostró sus condolencias con la muerte de la reina Isabel. Entonces ahí ves que al final terminaron siendo uno más. Y es que tal vez a veces es eso, critican o criticamos, no sabemos si por principios o por envidia, ¿no? O sea, es cuando te dan la posibilidad de estar del otro lado, que podrás hacer diferente, ¿no? Sí, de verdad, eso también es otro buen punto. Y bueno, o sea, sí, o sea, Pink Floyd finalmente terminó siendo de estas bandas. Y eso que estuvo, digamos, que hecha, no sé si hecha a un lado o obscurecida por otras bandas, ¿no? Porque hablamos de la época de los Rolling Stones, hablamos de la época de los Beatles, también un poco todavía seguía el fenómeno de Elvis Presley cuando empezaron, sobre todo, y Jimi Hendrix mismo, los mismos de Doors que duraron un poco más que Pink Floyd, o estuvieron ahí a la par. Entonces, sí, pues fueron parte, ¿no? de esa época donde estos sonidos del rock comenzaron a tener su mayor auge. Entonces es parte de esta lógica Pink Floyd también, así. Y hasta ahora, por ejemplo, todavía siguen vigentes los Rolling Stones, por ejemplo. Paul McCartney de los Beatles sigue ahí como sobreviviente. Ya de Doors, no sé si me parece que los integrantes creo que están como solistas, pero ahí aún perdura todavía el legado de The Doors. De esas generaciones. Claro, de esa banda, generación, ¿no? de 60, 70. Entonces, justamente cuando ya la música comienza a tener esta otra dinámica que algunos estudiosos, que expertos dicen que es gracias más al fenómeno que se provocó con los Beatles, por ejemplo, ¿no? Claro. A comercializarse un poco más a este auge de la industria musical, ¿no? Totalmente. Entonces, es parte de, entonces, y es hasta ahora, ¿no? Por eso también tremendo escenario que tienes con Roger Waters el día sábado. Sí. Yo por mi parte no pude asistir, bueno, creo que en cierto punto yo podría haber hecho muchos esfuerzos, pero tengo como un conflicto individual con este tipo de bandas que llegué a escuchar de menor, como decía David. Y bueno, para quienes tal vez me conocen saben que, por ejemplo, a mí sí me gusta Kiss, o me gustó mucho en una etapa muy temprana de mi vida. Y sin embargo, cuando vino Kiss, que para mí, cuando yo era menor, cuando era infante, 15. Sí, me parece que fue justo en el 2015, ajá, por marzo, me parece. Abril. Por abril, eso. Cuando vino, bueno, en el 2015 yo ya estaba en otros gustos. De hecho, en ese mismo año, por ejemplo, empezó Frecuencia Subversa Radio. Estábamos en otras actividades ya no tanto relacionadas, por ejemplo, o sea, por ejemplo, iniciando Frecuencia Subversa Radio, no creo que había como una posibilidad de dedicarse, por ejemplo, a hablar de esto en esos momentos, sino que estábamos hablando de otros temas, así como que sentando principios, ¿no? Entonces siento que ese año tuve varios intereses en otros lados, igual bandas propias. Entonces como que no fue un impacto tal en el 2015, pero para mí, si es que me hubieran dicho, Kiss viene, no sé, en el 2008, 2009 o antes, en 2005, en la época que salió este Sinfónico, el Kiss Sinfónico Alive 4, por ejemplo, que eso era como ya la máxima expresión de banda, de puesta en escena, de show, que era algo que me volaba la mente, ¿no? Si hubiera sido ahí, creo que sin dudarlo hubiera ido a un montón de shows, ¿no? Por ejemplo, también me perdí Ozzy, me perdí ahora Pink Floyd, me perdí Kiss. Yo estoy todavía con la culpa de ese show que me perdí de Ozzy Osbourne. Claro, y hasta cierto punto yo sí creo que me puse a pensar, y ahí dentro de eso, claro, es como la película de Batman me hacía una frase, ¿no? De la película de Batman de Christopher Nolan. ¿Cuál de todos? No recuerdo cuál, pero en la que él te dice al final así como que debías haber aprendido como a retirarte siendo héroe antes de convertirte en villano, ¿no? La 2. Y bueno, eso se me quedó como con algunas bandas que digo, ya todo en la vida tiene como su tiempo de vida, como dicen, ¿no? Y creo que no entender los procesos de la vida misma y no entender cuando algo tiene que
morir como tal dentro de su proceso mismo es algo que como que estira mucho las cosas, ¿no? Y creo que eso como que sí me rompería un poco las ilusiones, y dentro de eso como tal no ha sido muy de mi interés como motivarme mucho para ver este tipo de shows, ¿no? Hay algunas, por ejemplo la de Manowar, que sí me parecía súper interesante ver ese show, ver este tema de lo que decían que es uno de los shows con más decibeles, con más volumen, como algo, que sea algo, no sé, y algo que en mi infancia mismo no lo consumí demasiado, sino que es algo que se aproxima a mí desde otra manera, como que eso me atrae un poco más. Sin embargo, ya hay cosas que claro, me pongo a pensar en cierto punto y digo, sí, si es que tuviera el dinero no me lo perdería ni fregando, ¿no? Tal vez solo estoy buscando una excusa para sentirme mejor. No, yo también estaba en las mismas, porque con las justas tuve para el día sábado. Estaba igual en duda, porque el día jueves había otro concierto que se iba a dar, el de Agent Steel, una banda de heavy, de thrash metal de Canadá. Lamentablemente se canceló la gira, entonces dije, no, de una, ya es el sábado, es todo con Roger Waters, sí. Porque si se daba ese concierto de Agent Steel, tal vez me iba a ese y no hubiera ido a Roger Waters, pero nada, y al final las cosas se dieron y creo que ya se fue, y no digo puedo morir en paz, pero sí me quedo como que, digamos, tranquilo, ¿no? Como tú justamente hablas de, a veces esos procesos que tenemos en la vida, ¿no? Que a veces, y especialmente con la música, ¿no? Claro. Y como mencionaba al principio del programa, este acercamiento que tuve con Pink Floyd por haber estudiado en el tipo de colegio que estudié, al haber escuchado este canción de The Wall, y bueno, ahí adentrarme en este mundo de Pink Floyd, y bueno, fue bacano, y claro, y por suerte pude ir. Igual me he perdido conciertos como el de Iron Maiden, me perdí el de Ozzy Osbourne, me perdí el de Manowar, y hay algunos más así. Bueno, yo el de Maiden sí pude ir. Bacán. Pero bueno, y ahí finalizando este programa, y para dar unas últimas palabritas alrededor de eso, de lo que se mencionó en el concierto y que ahora es tendencia en el X, en el Twitter, que es el caso Chevron, ¿no? Tal vez por los trolls y por los trolls sí, que están alrededor a favor del caso Chevron, pero bueno, en definitiva, la primera sentencia que condenaba por daños y agravios al medio ambiente y a las comunidades de la petrolera Chevron en la Amazonía ecuatoriana, se condenó a 18,000 millones de dólares, ¿no? Que tenía que pagar la empresa. La empresa no llegó a pagar ni un poco de la deuda, y comenzaron un proceso de una sentencia como si hubiera sido un caso de fraude, ¿no? Y claro, creo que hubo una contrademanda, algo así. Una contrademanda, alguna figura jurídica que sea la competente en ese caso, y las cortes dieron a favor de la empresa Chevron, ¿no? Y todo ese caso, toda esa campaña, toda esa propaganda, que hasta ahora, por ejemplo, si como tú pones el caso Chevron en el Google, y lo primero que sale así de buenas a primeras es documentos oficiales del gobierno de Correa, o sea, de los ministerios, no son, por ejemplo, el informe que sale de INRED está mucho más abajo en los resultados. Entonces vemos que hasta ahora es un caso bastante como pujado, ¿no? Como que se jala de un lado y se jala del otro. Ya nos hemos olvidado también lo peor, que me parece lo más grave, así. Sí, así es, y por ejemplo derrames petroleros, estas irresponsabilidades siguen estando presentes en el territorio ecuatoriano, ¿no? Y realmente ¿cómo se puede valorar en cierto punto que no se haya querido poner sobre la mesa también ese problema del extractivismo? Porque sí, o sea, Chevron es culpable, como también lo es las empresas canadienses, como también son las empresas chinas, y cómo hacemos, ¿no? O sea, qué chévere que Roger Waters sea como nuestra voz en cierto punto. Sí, pero y eso creo que me parece súper importante de artistas como Waters, porque son pocos los que al final, digamos, con todas las contradicciones, con todo lo malo que pueda tener, con todo lo incoherente que puede ser según algunos, pero sí me parece importante que ponga sobre la mesa y en estos espectáculos así súper grandes estos casos, ¿cachas? O sea, porque no lo hacen muchos artistas, ¿no?
Por ejemplo, hablábamos, a veces aquí mismo en Ecuador, ¿no? Cuando fue lo de los paros o cuando estuvo el anterior gobierno de Lazo, muchos artistas de la escena, entre comillas, independiente, ya sabíamos a qué lado iban. Cuando quizás en su pasado, en sus primeros años, te cantaban, te componían con otro discurso, ¿cachai? Y ahora, y eso a mí sí me parece también una verdadera contradicción. Y claro, que un artista como Waters lo haga me parece súper importante, y más aún en este país. Y claro, y que lo haga un artista ya de la vieja escuela, de la vieja guardia, como lo es él, me parece súper importante. Como lo dijo alguien, ¿no? En Facebook veía unos comentarios, decían que otra de las razones para haber ido a este concierto era que, claro, Waters es el último, quizás es el último cantante, artista vivo de rock que hay, de los últimos que quedan. Y que además te ponga sobre la mesa estos mensajes es más que importante, porque como tú decías sobre todo esto de que el caso Chevron, la mayoría que estuvimos en el concierto quizás ya nos habíamos olvidado. Y recién cuando pone esto en la pantalla, claro, uno dice, cierto, fue esto del Chevron hace varios años, esto de la campaña que se hizo, pero ¿qué pasó? Pues hasta hubo una contrademanda y seguimos con brazos cruzados, los gobiernos pasan y la gente que vive allá en la Amazonía sigue padeciendo, ¿cachai? Y claro, o sea, desde la música sí se puede expresar y dar este mensaje y este contenido. Sí, es chévere también eso, sin embargo, sí, nunca me cansaría de pedirles un poquito más, no, mentira, o sea, claro, no, sí, sí, el tema de Chevron es importante, pero el del extractivismo en el Ecuador es también tenaz, y creo que es algo que se consolida en cierto punto. Y bueno, Roger Waters en Perú en cambio habló de los muertos de Dina Boluarte en las protestas, y bueno, los muertos de las protestas terminan siendo los mismos comunidades que son desplazadas por la minería, desplazados por el petróleo, desplazados por las dinámicas de mestizaje que hasta ahora existen, o sea, de mestizaje basado en el capitalismo, basado en las formas de la mano de obra destinada para el extractivismo. Y entonces eso es algo que está ahí atravesando completamente todo. Y nada, pues gracias David por este programa tan entretenido, hablando de Pink Floyd y de algunas cosas más, algunas polémicas alrededor de eso. Despedimos de este penúltimo programa del año 2023, octavo año de transmisión. Sí, ahí nos estaremos viendo el próximo lunes, que creo que es el último mismo, ¿no? El último programa. Bueno, el próximo bacano, lunes. igual bacano el programa de hoy día, y bacano hablar de Pink Floyd, eso. Chévere. Y gracias a Celine y a Alex que están en los controles, y despedimos de esta emisión con un fuerte agradecimiento a todas las personas que nos escucharon, que nos apoyan, que nos miran, que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos como Frecuencia Subversa Radio en YouTube, Facebook e Instagram. Y nada, se viene un 2024 lleno de sorpresas, sin que este 2023 les cerremos con algún par de radiografías y unas cosas muy chéveres, muy bacanas. Tenemos una radiografía con Sebastián Cordero que se estrenará esta semana, entonces estén ahí pendientes de nuestro canal de YouTube, pueden revisar para ver lo que ya hemos venido trabajando. Y nada, con eso cerramos este penúltimo programa. Esto fue Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos, chao. Hablamos, chao, gracias. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.